Buen día, hermanas, que Dios les Amén. bendiga. Para mí es un honor poder estar con ustedes este día, una bendición. Saludo a todo el ministerio, el directorio de las mujeres en la mano de Dios. Saludo a cada uno de los que está conectado. Realmente es una bendición poder estar. Desde que las conozco son una bendición para mi vida. Y bueno, el Señor siga obrando en este ministerio porque realmente no hay la intercesión, la palabra, que es lo que este ministerio hace. Dice que van a seguir alcanzando muchas más vidas, muchas más almas. Así que muchas gracias por tenerme y es un honor para mí. En esta hora me encanta mucho el tema, aprendiendo a oír la voz de Dios. Creo que es lo fundamental en nuestra vida como cristianos, alcanzar eso, ¿no? A veces crecemos y se nos enseña de que la idea es que nosotros oremos y acostumbramos a nosotros orar, ¿no? Acostumbramos nosotros a hablar y Señor, quiero esto, y pensamos que es un monólogo, pensamos que es nosotros hablarle al Señor. Pero luego entramos a la palabra y entendemos que no se trata de cuánto nosotros podamos hablar, sino de cuán frecuente nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuán frecuente nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Y creo que este es el punto de un cristiano, no solamente el poder hablar, sino escuchar la voz del Señor. Y ahí es donde entra la incógnita, ¿no? Donde entra la pregunta, ¿cómo sé que estoy escuchando la voz de Dios? No sé cuán frecuente ha pasado, pero a mí me ha pasado que me han preguntado personas, amigos, hermanos nuevos en la fe, pero también algunos que llevan bastante tiempo y me dicen, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que es Dios y no mis emociones? Y esta es una pregunta que no sé si todos se han hecho, yo me he hecho en algún momento, especialmente cuando yo iniciaba mis caminos en la fe, entonces yo me he hecho esa pregunta. Y luego cuando el Señor va ministrando nuestras vidas, nos va enseñando. Sabemos muy bien que hay muchas formas en las que el Señor habla. Sabemos que hay muchas maneras en las que el Señor habla. El Señor habla a través de la oración, de su palabra, de sueños, de visiones. Sabemos que hay muchas maneras, pero ¿cuál es la forma en la que el Señor me habla a mí? Antes de poder continuar, yo quiero leer la palabra del Señor que dice en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 6. Dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Este pasaje es tremendamente hermoso. Yo sé que todas aquí, todos han leído este pasaje y es cuando el Señor habla a Samuel. Pero si leemos todo el capítulo, podemos ver muchos matices en todo el capítulo. El número 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. Estamos hablando de un niño que fue consagrado al Señor, pero estaba siendo joven y no había escuchado la voz de Dios. No lo conocía. No solamente el versículo 7 dice, Samuel no conocía aún a Jehová, al Señor, perdón, ni se le había revelado aún su palabra. Samuel ya era joven y Samuel no conocía. Eso me habla de que el que yo sirva demasiado, muchas veces podemos confundir y decir, bueno, sirvo demasiado en la iglesia, llevo mucho tiempo en la iglesia, llevo demasiado tiempo y eso no es garantía de que yo conozca al Señor. Porque ¿cómo voy a saber que el Señor está hablando si yo no lo conozco? ¿Cómo voy a saber que Él me habla si yo no sé quién es Él? Entonces el punto no siempre está en que yo sepa, porque yo puedo leer y puedo decir, aún está la voz de Dios, pero ¿cómo yo sé? Porque yo tengo que conocer a quien me está hablando. Puedo servir en muchos ministerios, puedo estar entregada, pero estoy escuchando la voz de Dios, sé lo que el Señor quiere para mi vida. Y esa es la pregunta. Y cuando me hacen esto, no hay la forma de decir, no, pero ¿cómo esta hermana no va a saber qué es la voz de Dios? Porque puede pasarnos, me ha pasado. Entonces ahí entra la pregunta, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que el Señor me está hablando? Algo que quiero compartir. Cuando yo tenía 15 años, yo entré al camino del Señor a la edad de 15 años. Entré, pero no entró mi familia en ese instante. No entró mi familia, solamente entré. Mi mamá ya estaba congregando, pero para ese tiempo ella dejó de congregarse
Entonces, en un momento dado de mi vida, empecé yo sola el camino cristiano. Empecé sola, entonces, quiero recalcar que no tenía 15, hoy por hoy tengo 32 años. Entonces, ahí va a ir un poco el testimonio de cómo yo fui entendiendo, conociendo y aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Yo tenía 15 años en ese momento, no sabía nada. Sí entré con mi primer amor, creyendo en el Señor Jesucristo. Fui bautizada a los 15 años en el nombre de Jesús, pero empecé mi caminar. Y siento que me pasó algo muy similar a Samuel. Yo no conocía todavía al Señor. Yo no sabía si Él era el que me hablaba o quién era. Yo no entendía para ese momento. Pero pienso que el Señor siempre va a poner en nuestra vida personas que nos puedan guiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos nuestro caminar cristiano, hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos. Pero el Señor va guiando. ¿Y cómo lo va guiando? A través de su palabra. Entonces, por eso es importante mantenernos en esa sintonía con el Señor, en esa oración. ¿Por qué digo la oración? Porque va a haber momentos en el que no sabemos si cuando empezamos, hasta qué punto llega, o cómo es la situación, o cuando pasamos una necesidad grave. Porque cuando, no sé, se le ha pasado, pero cuando uno pasa una situación grave, no sabe si Dios lo está escuchando, porque más bien está en una situación y la cosa se va agravando, y la cosa se va agravando. Y pasó esto y pasa lo siguiente. Entonces no sabemos si Dios está escuchando esa oración, si Dios me está hablando o me está direccionando. Entonces, cuando yo tenía 15 años, no estaba empezando a conocer, pero yo ya estaba en la oración y en la lectura de la palabra, pero obviamente no conocía todo a profundidad. Y había mi pastor y personas que estaban guiándome. Y uno de esos momentos, yo tuve un sueño de una situación que no entendía. Y ahí fue cuando uno recibe estas situaciones, sueños o visiones, y normalmente cuando uno inicia, o no sé si más adelante también uno no sabe, y dice, bueno, ¿qué fue esto? Y ahí entendí que lo primero que tenemos que hacer es llevar todo, pero todo a la presencia del Señor, todo en oración, porque Él es quien va a revelar. Cuando José recibía un sueño, él le dijo a Faraón, Dios va a revelar este sueño. No hay, sea un sueño, sea una situación, pero absolutamente todo yo lo tengo que llevar a las manos del Señor. En ese momento no sabía, tenía 15 años, ya estaba en el camino, pero estaba empezando, creo que tenía 16 años, pero recién había cumplido, entonces estaba en un proceso donde yo estaba empezando a entender cómo era la palabra del Señor, la voz del Señor. Entonces yo tuve un sueño y yo en ese momento trabajaba con una mujer que ahora está en la presencia del Señor, una dama, que era una mujer tremenda de oración. Y ahí entendí que todo está conectado a la oración. Era una mujer de oración, pero tremenda, oraba, intercedía. Era una mujer que la palabra la tenía viva en su corazón, que ella no solo predicaba la palabra, vivía la palabra. Entonces, yo le cuento el sueño y ella en ese momento me dice, pero me dejó una enseñanza de por vida, porque me dijo, vamos a orar. ¿No? Ella no me interpretó el sueño, ella se habló, me dijo, vamos a orar. Y ahí entendí que todo se lleva a la oración. Entonces ya oramos, y al día siguiente pasó en mi vida la misma situación lo mismo que yo había soñado. Exactamente lo mismo. Era una situación que yo había soñado, yo tenía 15, 16, no sabía qué era, pero soñé, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, y era un problema, ¿no? Era un problema muy grande, pero pasó el día siguiente, yo voy a trabajar y ella me dice, no se preocupe porque pudo ser peor. Yo no entendí en ese momento el pudo ser peor porque en ese momento me causó tristeza, me causó lágrimas, me causó dolor, entonces yo no entendía el pudo ser peor. Lo entendí años después, porque yo tenía 16 años y fue una situación, un problema en la que me vi envuelta en que tuve un problema con mi familia y habían hablado para mí. Entonces yo no entendía el pudo ser peor en ese momento. Yo dije, no, pero fue peor, pero pasó el tiempo, pasó los años y entendí que ese problema tenía la intención de sacar a una adolescente de la iglesia. Tenía la intención de decir, no, mira, esto pasó, tienes que dejar. Yo no era madura en la fe. Tenía meses de convertida. No conocía todavía la palabra del Señor. No conocía todavía cómo el Señor hablaba.
yo iba a estar enfocada en el problema, iba a decir, bueno, no, esta situación no me gusta, porque yo en adolescente era un poco impulsiva, pero ahí entendí, hermano, hermana que está conectado, que todo lo llevamos a las manos del Señor, que todo lo llevamos y que todo debemos llevarlo a las manos del Señor. Y ahí fui comprendiendo otro punto. Cuando Samuel iba sirviendo, cuando Samuel iba creciendo, todo dependía, todo puedo comprender a través de la palabra del Señor que el Señor va a hablar a mi vida en la medida en la que yo vaya respondiendo. En la medida en la que yo responda a lo que el Señor me habla, es que el Señor va a intensificar su voz conmigo, va a intensificar su relación conmigo, porque el Señor habla, pero podemos no responder. El Señor tiene toda la intención de hablar. El Señor no es un Dios que hace acepción de personas. El Señor tiene la intención de hablar con todos nosotros, de hablarnos, de guiarnos. Pero la pregunta es, ¿yo estoy dispuesta a obedecer la voz de Dios? ¿Yo estoy dispuesta a escuchar la voz del Señor? Esta es la pregunta. Y algo que a mí me dejó, que yo creo que el Señor siempre va, a través de nuestra vida, va mostrándonos y guiándonos. Y un pastor en mi iglesia decía, es imposible que Dios me hable audiblemente, si yo primero no leo la palabra. ¿Cómo el Señor va a hablar a mi vida si yo no leo la palabra, si yo no estoy orando? La principal forma en la que el Señor habla a mi vida es a través de la palabra. En la palabra el Señor me muestra todo, pero absolutamente todo. No hay forma que el Señor me hable, decía él, si yo no leo la palabra escrita. Si yo no estoy leyendo la palabra, si no me estoy alimentando de la palabra y orando, no hay forma. El Señor habla, y ahí es cuando me preguntaban y me decían, pero ¿cómo sé, Isabel? Me decían, ¿cómo sé yo? Me decían que el Señor me está hablando. Es muy fácil. Cuando el Señor me está hablando, porque ella me dice, puedo pensar que son mis emociones, puedo pensar que soy yo, que es mi mente, entonces no sé, es muy fácil. El problema está que a veces no leemos la palabra, entonces no sabemos lo que el Señor dice. Pero cuando nosotros estamos en constante lectura y comunión con el Señor en oración y la palabra, cuando el Señor me habla, llevo a la luz de la palabra. Lo llevo a la luz de la palabra. Y si la palabra lo menciona, si la palabra está, entonces yo puedo saber qué es la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para saber si Dios me está hablando? Que yo conozca su voz. Dice la palabra, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. No solamente por eso es que creo fielmente que el Señor va a hablar a una vida que no solo está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a obedecer, porque esa es la parte más difícil. La parte más fácil es escuchar, pero la parte más difícil es obedecer. Como cuando el Señor le habla a Pablo. Y pudo Pablo decir, no, esto fue una visión, yo sigo matando cristianos, pero Pablo no hizo eso. Pablo obedeció, aun cuando sabía que luego le podía costar la vida. Esa es la parte. Pero ¿cómo sé yo? Por la palabra. Yo necesito estar constantemente en la palabra y leyendo. Y esa es la forma en la que yo voy a, porque el punto es conocer a Dios. La palabra dice que Samuel no conocía a Dios. Entonces, no es tanto, Señor, háblame, sino es, Señor, quiero conocerte, quiero relacionarme contigo. Y cuando leemos todo el capítulo, vamos viendo que no tenía una relación, pero más adelante la va teniendo. Y ese es el punto. Algo que para ya ir, estoy en el tiempo, un testimonio que está ligado también, bueno, a como yo empezaba, porque creo que es la manera en la que el Señor me fue enseñando, no solo a escuchar su voz, sino el que yo pueda conocerlo a Él. Mi familia y yo atravesamos una situación, estamos atravesando ahora, pero la venimos atravesando hace mucho tiempo, una situación de enfermedad, ¿no? Mi papá tiene una condición, tiene una enfermedad, tiene una condición que se va agravando, pero quiero compartir esto desde el fondo de mi corazón. Cuando él se empezó a grabar fue en el 2014. En el 2014 fue la primera vez que se agravó el problema a tal grado que él fue desahuciado. Fue desahuciado. El problema no era sencillo. Es un caso, en ese momento era un caso muy grave. Fue el 2014 y él fue desahuciado. Él dijo, no hay forma. Vieron los estudios, hicieron todo. Él no tenía que salir. Él no tenía que salir del hospital. Vivo no tenía que salir. Pero nosotros tenemos un Dios grande. Para ese entonces yo tenía alrededor de 19 años, ya llevaba algunos años en la fe,
pero todavía estaba en el proceso de conocer a Dios, de saber cómo Dios actúa. Pero en ese momento yo me acuerdo que mi papá me manda, porque ya estaba en el hospital, y me dice, Isabel, anda a sacar el dinero. Cuando yo voy a sacar el dinero, no había dinero, no había. Entonces yo ahí tenía 19 y yo digo, pero señor, ¿qué es esto? Le digo, no, no hay nada aquí, o sea, creo que eran unos cuantos pesos. Y luego mi papá se fue agravando en ese momento. Entonces yo no podía sentir, yo no podía ver nada, no había claridad para mi vida. Pero lo único que sé es que el Señor nos manda a perseverar, nos manda a esperar, porque el Señor habla de muchas maneras. También sabemos, los que estamos acá, que hay silencios del Señor, pero si nos rendimos, nos rendimos, pero si nos dejamos y dejamos que el problema nos abrume, que yo sé que no, nunca en mi vida me diría, no, tu problema es más pequeño que el mío. No, cada persona vivencia la situación de formas diferentes. Ni un problema es más grande que el otro, pero lo que sé es que el Señor tiene un propósito para cada situación. Yo no puedo decir, no, pero más bien estoy orando, y mucho más sagrada la situación. Es que hay formas en las que el Señor habla. El crecimiento, la fe, mi temor a Dios, yo entendí que viene a través de las pruebas. Yo en este momento no podía escuchar nada, pero sí hice algo que no sé, puede servir. Yo seguí orando, aunque yo no sentía que el Señor me escuchaba. Yo seguí creyendo en el Señor. Me acuerdo que yo en ese momento vi un momento muy complicado y mi pastor me dice, Isabelita, no pierdas la fe. Yo no entendía por qué me decía eso, pero en ese momento yo no había dejado de creer en el Señor, pero yo no veía claridad, yo no sentía al Señor cerca en ese momento. Yo no sentía. En ese momento yo no lo sentía, yo solo veía el problema. Pero cuando yo hago la voluntad del Señor, el Señor empieza a seguir tratando conmigo. Entonces todo va relacionado a la obediencia que yo tengo, todo va relacionado a lo que yo quiero, está ligado a cómo nosotros respondemos. El que el Señor ministre mi vida, habla mi vida, está ligado a cómo respondo yo a la situación. Y el cómo yo respondo a la situación está ligado a conocer su voz cuando Él me habla, a ver cuando Él me habla. Ahora, eso fue el 2014, cuando pasó la situación, que fue muy grave. Luego, después de unos años, él vuelve nuevamente al hospital y la situación siempre se iba agravando. Perdón, mi papá sale del hospital. Sabemos que el Señor obra, las oraciones hacen un milagro, mi papá logra salir del hospital. Él había estado desahuciado. Hasta el día de hoy, es 2026, estamos en 2026, mi papá está vivo. Mi papá está con nosotros y sabemos que es la gracia, la misericordia del Señor. Sabemos 100% seguro que es la gracia del Señor, que es la oración, que es el clamor, que es la misericordia del Señor sobre su vida. No tenemos dudas de eso. Pero ¿cómo va relacionado la voz de Dios? Dirán, porque ahora él volvió a ser ingresado al hospital este año 2 veces. Normalmente siempre era ingresado una vez. Hubo un tiempo en el que no fue ingresado por 2 años seguidos, pero este año fue ingresado nuevamente 2 veces seguidas. Fue ingresado al inicio del año, como en febrero por ahí, y fue ingresado recientemente en julio. ¿Y cuál es el punto de la voz de Dios? Que yo no vi la situación como yo la vi en 2014. En 2014 yo no sabía cómo era la voz de Dios todavía, yo no podía saber cómo Dios obraba en las situaciones. Pero no me pasa lo mismo el día de hoy. El día de hoy puede entrar, pero yo sé por seguro que el Señor está conmigo, que el Señor está hablando, proveyendo, ministrando. Esta es la diferencia. Entonces, ¿dónde está el testimonio? En que mi hermana, mi hermano, usted debe permanecer, usted debe seguir en el Señor. Eso pasó ya hace más de ¿cuántos años? 10 años, muchos más años. Esta es la clave. Para que yo pueda seguir, para que yo pueda seguir escuchando la voz de Dios, necesito perseverar. Y recalco una vez más, en la palabra del Señor. No hay forma en la que el Señor me hable si yo no estoy orando, si yo no estoy leyendo la palabra. Esa es la forma en la que sé. Cuando alguien me
pregunta, no sé si hacen esa pregunta en Colombia, pero aquí la hacen muy seguido. ¿Cómo sé que me está hablando? Y mi respuesta es la misma. Necesitas leer la palabra del Señor, estar en oración, porque el Señor te va a hablar en sueños, pero ¿cómo vas a saber qué es el sueño? ¿Cómo vamos a interpretar? Porque a la luz de la palabra y la oración el Señor me revela, porque del Señor vienen todas las cosas y el Señor tiene la intención de hablarme. El Señor tiene la intención de hablarme. Cuando Samuel respondió, entonces hasta este momento solamente lo llamaba, pero hubo un momento en el que Samuel respondió. Hubo un momento en que solamente lo llamaba y como él no conocía, volvió a acostarse. Y eso pasó por 3 veces. Pero cuando Samuel empezó a responder, ya vemos que la historia es diferente. Él fue usado por Dios, era el profeta. Entonces no debo quedarme solamente en conocer la voz del Señor, en escuchar la voz del Señor, sino debo calibrar mi corazón para responder. Debo calibrar para decir, Señor, heme aquí. Porque el Señor nos va a hablar a través de un mensaje, tal vez una palabra, pero tengo que estar dispuesta tengo que estar dispuesta a responder a la voz de Dios. Creo que va más allá de solamente escucharlo, sino de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque esa es la parte más difícil. Pablo escuchó esa voz que le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió. No nos quedemos solamente en escucharla, sino en poder obedecer. Sí, tal vez estamos atravesando momentos difíciles, pruebas duras, sé que todos los países estamos pasando situaciones muy difíciles, pero Dios está hablando, la voz de Dios no se ha callado. El punto está, ¿hay un pueblo que sigue escuchando? Esa es la pregunta. En ese momento el pueblo dice que la voz escaseaba y es muy triste. Yo leo los primeros versos y dice la voz escaseaba y no creo que escaseaba porque Dios escaseaba, porque Dios es infinito, poderoso y soberano. No dice Dios escaseaba, dice la palabra escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque no había gente dispuesta a escucharlo. Estaban en sus pecados. El profeta Elías dice que ya no tenía visión, pero también pienso que es una forma de decir que ya no estaba en contacto con el Señor. Entonces, no es que la voz de Dios, no es que Dios escaseaba, era que la voz escaseaba. Entonces, si yo me pregunto y digo, no, el Señor no me está hablando, no es que el Señor no me está hablando, es cómo está mi corazón, porque el Señor me va a hablar todos los días. Si yo leo su palabra, no hay forma en la que el Señor no me hable. Entonces, yo nos animo a que podamos seguir en la presencia del Señor, buscando y conocer, porque esa es la forma en la que voy a saber cuando Dios me está hablando. Dios les bendiga. Este fue mi devocional y un abrazo hasta Colombia, desde Bolivia. Espero un día poder visitarlos, si así el Señor lo permite, y que tengan un hermoso día. Jesús, 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 Jesús. El nombre que mi corazón ama, que mi alma proclama, es tu nombre, Jesús. El canto de un pueblo redimido que está agradecido por siempre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi alma proclama, es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido, es tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, es el nombre que mi corazón ama, que mi alma proclama, es tu nombre, Jesús. Es el
canto de un pueblo redimido, le canta agradecido, es tu nombre Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, su mente redimida, al morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos de a Jesús. Y el día que no le alabo, se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, mis hermanos. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor es